Yo creo que hay momentos en el ministerio pastoral que pienso que cada semana predico lo mismo. Y este es uno de esos momentos. Creo que he predicado de este tema cientos de veces y me he dado cuenta que es un tema principal, no solo en nuestra iglesia, sino en la misma palabra de Dios. Estoy convencido que la palabra de Dios habla abundantemente de este tema y que si la palabra de Dios abre la boca, yo también la tengo que abrir. Y esta mañana es una más de esas ocasiones en las que voy a tomar el mismo tema para hablar desde otro enfoque distinto, desde otra perspectiva, como cada vez lo hablo, desde otra perspectiva, el mismo tema, para poder ser advertidos por la palabra de Dios. Y es que entre el tiempo más se acerca para la venida del Señor Jesucristo, este tema se vuelve más urgente, más relevante. Y del tema del que estoy hablando es acerca del falso cristianismo. El falso cristianismo. Es decir, personas que creen que son creyentes, personas que están en la iglesia, personas que por alguna razón conocen de la fe, pero después de un tiempo los frutos de incredulidad brotan y queda evidente que no eran de la fe cristiana, no estaban en Cristo. El apóstol Juan en su carta lo dice de esta manera, en primera carta de Juan 2:19, Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Una vez más, las cosas que estamos viviendo como iglesia y lo que en el mundo pasa, y lo que la Biblia dice nos arrastra una vez más a hablar del falso cristianismo. Personas que están en la iglesia pero no permanecen en la iglesia, personas que salen de nosotros porque no eran de nosotros, no pertenecían a la fe, no pertenecían a Cristo, no pertenecían a la salvación, no eran hijos de Dios y salen de la iglesia. Y yo quisiera que esta iglesia se sorprendiera menos. Que cuando ves que esto pasa, te sorprendes tanto que te espantas, tanto que te desanimas, tanto que podrías llegar a extrañarte y llenarte, embargarte de un sentimiento de, pero eso no debería pasar en la iglesia. Cuando tú vas a la Biblia, eso va a pasar en la iglesia. Eso es totalmente normal. Jesucristo dijo en Mateo 13 que el trigo crece junto a la ¿qué? A la cizaña. La cizaña crece junto al trigo. No puedes extrañarte de esto es así. Es una regla del presente siglo malo en que vivimos, en que la fe verdadera está contaminada, pero al mismo tiempo enmascarada por falso cristianismo, que está cerca, está al lado, pero no es verdaderamente de la fe. Siento que he hablado esto de tantas veces, tantas formas, desde tantos ángulos, pero una vez más el Señor me guía a poder hablarles esto, porque quien está en la iglesia y un día se va, no solo es un apóstata, tú sabes esa palabra, alguien que se aparta de la fe. No solamente es alguien que estaba en nuestras filas y resulta que es incrédulo. No solamente es alguien que, como te he explicado antes, no es un cristiano carnal, es un incrédulo. Estuvo en la iglesia, se va y vuelve al mundo porque fue del mundo, porque ama el mundo, porque jamás fue transformado por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Yo sé que tú sabes que eso es un apóstata o falso cristiano, pero quiero que sepas que encontré en la Escritura otro nombre que la Biblia le da a este tipo de personas. Y es un nombre, creo que es más fuerte, un nombre que explica más el corazón de este tipo de personas, pero que es un título, un adjetivo que los califica, que es bastante fuerte, y es un traidor. Realmente alguien que estuvo en la iglesia y pareció cristiano y se vistió de cristiano y habló como cristiano y convenció a otros de que era cristiano, y después te das cuenta con el tiempo que sus frutos salen y no lo era, realmente queda en el corazón un sentimiento de traición, de traición. Y creo que todo apóstata es un traidor. El diccionario define traidor como alguien que quebranta la lealtad y la confianza. Buena definición.
alguien que quebranta la lealtad y la confianza, es decir, alguien que parecía leal y alguien en quien confiabas, alguien en quien habías depositado cierto grado de confianza, pero que después de un tiempo la transgrede, la viola, la rompe, y que ni es leal ni es confiable. Esto es un traidor. La sociedad rechaza a los traidores. No quieren a los traidores. Esto es algo que aún secularmente es algo repugnante. Un traidor es algo indeseable. Pienso en la sociedad israelita del primer siglo, cuando los publicanos eran eso. Los publicanos eran traidores. Habían dado la espalda a su nación y se habían vendido a Roma para cobrar impuestos a judíos, siendo traidores, cobrando impuestos y cobrando más para quedarse con ganancia, y la sociedad israelita los repugnaba. Hoy en día la sociedad también sigue rechazando a los traidores, incluso la sociedad incrédula en todo ámbito rechaza a los traidores. La Biblia es un libro donde hay historias de traidores. Y lo creas o no, en la Biblia hay varios casos de esta clase. Por ejemplo, están los hermanos de José. Ellos fueron unos traidores con su hermano, lo traicionaron. Lo arrojaron a un pozo, luego lo vendieron a ismaelitas y después lo trataron como muerto, engañando a su padre. Estos fueron hermanos de sangre que traicionaron a su hermanito. Dalila es una traidora por excelencia. En el Antiguo Testamento, Dalila, con su seducción sexual y femenina, seduce a Sansón para que le diga el secreto aparentemente de su fuerza, lo que lleva a Dalila a enmascararse como una traidora. David no fue un hombre traidor, pero David fue un hombre que sufrió varias traiciones. Por ejemplo, su propio hijo Absalón fue un traidor. Absalón traicionó a su padre queriéndole robar el reino. Absalón fue un hijo traidor, incrédulo, guapo y todo lo que quieras, pero era un traidor. Su hijo de David fue un traidor. Su general de David fue un traidor. Joab, el general de su ejército, varias veces traicionó al rey David en cuanto a las instrucciones y la lealtad que debía darle a su rey. Y Joab, su general, violó esa confianza, fue un traidor. Aitofel, si has leído este nombre en el Antiguo Testamento, Aitofel fue uno de los consejeros principales del rey David, era abuelo de Betsabé y era un hombre principal de sabiduría, que era consejero de los más cercanos al rey David, y en algún momento Aitofel, es llevado por la rebelión de Absalón y cambia de bandera y se va y traiciona al gran rey David. Creo que Giezi en alguna medida es un traidor porque traiciona al profeta cuando éste había enviado al general, y Giezi va tras el general y traiciona a su maestro y cobra por los servicios, traicionando así a su maestro el profeta. Creo que Giezi es un traidor en alguna manera. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento hay dos traidores que son que resaltan en el Antiguo Testamento. Y uno de ellos es Pedro. Pedro es un traidor. Pedro niega al Señor Jesucristo 3 veces. Es un traidor triple. Es un traidor triple. Él se había autoconfiado, confió en sí mismo. Él dijo, yo nunca te negaré, pero lo negó 3 veces. Él había negado al Señor 2 veces, cantó el gallo, volvió a negarlo la tercera vez, volvió a cantar el gallo. Se cumplió la palabra de Cristo que lo negaría 3 veces en una misma noche. Pedro fue un traidor. Sin embargo, nunca en el Nuevo Testamento a Pedro se le llama traidor. Jamás. Nunca se le llama a Pedro así, aunque lo fue. Pero hay otra persona en el Nuevo Testamento que traicionó al Señor Jesucristo. Podríamos decir que traicionó menos veces que Pedro. Pero en tanto que a Pedro nunca se le llama traidor, este hombre siempre es identificado como el que llegaría a ser el traidor. Por supuesto, estamos hablando de Judas. Judas el Iscariote, uno de los 12, a quien el Señor escogió, llamó y a quien el Señor estuvo con él más de 3 años. La palabra de Dios en Lucas 6, versículos 12 en adelante, dicen de él. Esta es la lista de los apóstoles. Lucas 6, 12
Dice, en aquellos días él, Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, y al final de la lista, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. En todas las listas de los discípulos en el Nuevo Testamento, Pedro es el primero, Judas es el último en la lista. Siempre Pedro aparece al principio, siempre Judas aparece al final. Siempre Pedro resalta como una columna de la iglesia y líder entre los apóstoles. Siempre Judas aparece como el que llegaría a ser el traidor, el que traicionó al Señor o el que entregó al Señor Jesucristo. La Biblia le llama traidor a Judas. Quiero decirle que a nadie más en la Biblia, aunque hay varios traidores, te lo acabo de mencionar, pero a nadie más en la Biblia se le llama literalmente traidor más que a Judas Iscariote. A ninguno, solo a Judas. Es el único que la Biblia le otorgó ese calificativo de traidor. Aunque hubo otros, él es el que se gana este título por la obra traidora que realizó. Ahora, aunque Judas fue un traidor, quiero recordarle que Dios conoce los corazones de los traidores. Y Jesús siempre supo que Judas era un traidor. Esto no estaba fuera de la omnisciencia de Dios, y quiero que veas esto. Los traidores nunca están fuera de la omnisciencia del Señor. Dios lo sabe. En Juan capítulo 13, versículo 18, hablando el Señor Jesucristo, dijo: no hablo de todos vosotros, hablando a los apóstoles, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Esto apenas es la noche antes de la crucifixión, y Jesús ya sabía que había alguien que le habría de entregar. Había alguien que levantaría contra él su calcañar, una manera de afrenta, una manera de ofender. Una frase judía, levantar el calcañar, que simbolizaba una ofensa, una grosería, un acto perverso contra una persona de confianza. Y Jesucristo dice: hay alguien que levanta contra mí su calcañar. Cristo lo sabía. Ahora, como te voy a tratar de mostrar en este mensaje y hoy por la noche, aunque Jesucristo sabía del traidor, esto es alucinante, hermanos, aunque Jesucristo sabía quién era el traidor, aunque Jesús sabía nombre y apellido del traidor, sabía cómo estaba traicionando y sabía lo que iba a hacer, aunque Jesús en su omnisciencia, porque es Dios, sabía el corazón profundo del traidor, aún así Jesucristo nunca detuvo al traidor. Lo dejó ser. Nunca lo detuvo, nunca lo paró. Dejó que el traidor cayera por su propio peso. Dejó que el pecado de su traición cayera sobre él como juicio. Esto nos da un consuelo, porque quiere decir que Jesús, quien es Dios, conoce los traidores y conoce los fieles. Jesucristo sabe quién es trigo y quién es cizaña. Lo sabe. Y aunque tú dirás: ¿y por qué no lo hace ver? ¿Por qué no lo hace emerger? ¿Por qué no lo quita de una vez? Bueno, porque el Señor deja, lo permite. Esa es su voluntad. Cristo no detiene a los traidores de inmediato. No lo hizo con Judas. Dio tiempo, e incluso Judas pudo tener tiempo para arrepentimiento, pero tristemente fue un traidor impenitente que nunca se arrepintió. No sé si sabías que incluso el Antiguo Testamento hablaba de este hombre, del gran traidor, único al que se le llama traidor en la Biblia. Por ejemplo, había profecías de él. En el Antiguo Testamento, en Salmo 41, versículo 9 y 10 dice: aún el hombre de mi paz, esto es hablando David proféticamente, aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Esta profecía de David se cumple en Juan 13, cuando Jesucristo dice eso de Judas. Así que aquí tienes, 1000 años antes de que Judas existiera, David ya había profetizado del traidor, aquel que come pan conmigo, aquel en quien confío, alzó contra mí el calcañar. Esto es un traidor. Traidor es alguien que quebranta la lealtad y la confianza. Y dice David:
en quien yo confiaba, levantó contra mí su calcañar. Versículo 10, mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. La Biblia hablaba del traidor de forma profética, incluso más adelante en el Salmo 55, versículo 12 también, que leímos hace un momento. Salmo 55, 12 dice, porque no me afrentó un enemigo. Otra vez, David hablando proféticamente del gran traidor futuro que vendría. Esto es Judas Iscariote. Salmo 55, 12, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. En otras palabras, si fuera un enemigo que me acuchilla la espalda, es obvio, es esperable, lo cual habría soportado, dice David. Es algo que podría soportar. Pero dice, no fue así. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía. Supuestamente me amaba. Supuestamente me quería. Supuestamente amaba a Dios. Dice, porque me hubiera ocultado de él. Pero no fue así, versículo 12. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Esto es una relación muy cercana, una relación muy íntima entre David y el que le traicionó, que es una imagen de lo que sería Judas con el Señor Jesucristo. Una persona íntima. Es lo mismo decir, aquel que mete su pan conmigo en la cena. Es intimidad. Y añade David, versículo 14, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Es decir, parecíamos amigos de la fe. O yo creía que era mi amigo en la fe. Yo creía que podíamos juntos en la casa de Dios adorarlo. Que juntos hablábamos de la palabra de Dios. Es lo que está diciendo David. Comunicábamos dulcemente los secretos y alabábamos en amistad al Señor. La Biblia profetizaba de este hombre. La Biblia profetizaba de Judas, el gran traidor. Creo, iglesia, que nuestra actualidad está llena de Judas traidores. Y yo quiero ser fiel a Dios y analizar mi vida y darte a ti lo que la Biblia dice, para que tú analices tu vida y que tú te escudriñes a la luz de la Escritura y te des cuenta si acaso eres un discípulo. No será que seas un Judas, un traidor, alguien que está, pero un día ya no estará, porque realmente nunca fue, en palabras del apóstol Juan. Es por eso que en estos dos mensajes de hoy quiero dar una radiografía del traidor. Quiero que ustedes vean cómo funciona la mente, el corazón y qué le pasa a un traidor, porque eso es un falso cristiano, es un traidor, es un traidor. Si tú estás aquí, serás exhortado con este tema, serás advertido, y que el Señor nos ayude para que también este tema sea de sanidad a nuestro corazón. Abran su Biblia, por favor, en Mateo 26. Quiero comenzar en número 1, hablando en esta radiografía del traidor. Quiero empezar hablando en primer lugar del egoísmo del traidor. El egoísmo del traidor, y eso lo tenemos en Mateo 26, puedes ir allí y veamos algunos pasajes. Aunque iremos de la mano con Mateo, estaremos buscando otros pasajes para hablar de este traidor. Lo primero en su radiografía es el egoísmo. El traidor es un egoísta. Mateo 26, versículo 14, dice la palabra de Dios. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, mira su pregunta, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Conoces este episodio? Los sacerdotes no fueron a buscar a Judas. Judas fue a ofrecerse a entregar al Señor. Aquí tenemos, versículo 14, la designación de Judas. Dice, uno de los 12. Quiero que sepas que en esta historia de la traición de Judas, siempre que el evangelio va a introducir a este hombre, siempre lo identifica así, uno de los 12. Y tú dirás, ¿por qué? Qué vergüenza que no lo haga. Bueno, porque los evangelios quieren enfatizar que era uno de los 12, que estuvo con Jesús, que estuvo allí, que era parte del grupo, que escuchó a Jesús. Era uno de los 12, no era cualquiera. Era uno de los 12.
que la traición vino del seno de los 12, donde Jesús convivió, enseñó, instruyó, entrenó. La traición no vino de fuera, iglesia. La traición vino de dentro. El traidor estaba allí, estaba entre los 12, era de los 12. Y esta frase la vas a encontrar varias veces para referirse a Judas, uno de los 12. El Espíritu Santo nos está enfatizando, era cizaña en medio del trigo. Versículo 14, además de que era uno de los 12, dice que se llamaba Judas. La verdad que los padres de Judas tuvieron una gran esperanza con él. Al nombrarle Judas, la palabra Judas viene de la palabra hebrea que significa alabanza. Alabanza, una palabra hermosa. Él se llamaba alabanza y seguro que sus papás tuvieron un deseo de que su vida checara con su nombre. Es una contradicción que el traidor de traidores le hayan puesto el nombre alabanza. Por supuesto, además de que su nombre era incoherente con su carácter, el resto de su nombre, que no es su apellido, sino su origen, Iscariote, no es su apellido, sino es el gentilicio de donde él provenía. Iscariote viene de Ish Keriot, Ish es hombre, Keriot es una ciudad al sur de Palestina, por lo tanto es Judas, hombre de Keriot, es lo que dice su nombre realmente. Era un hombre de la zona de Keriot, y eso es importante porque Keriot es al sur y todos los apóstoles eran de Galilea, excepto Judas. Judas es el único foráneo. Judas de Keriot es el único del sur. Todos los demás son galileos. Judas era el extraño, Judas era el nuevo, Judas era el del sur. Judas era el más distinto a todos. No era pescador, no era de Capernaum, no era de Galilea. Su nombre señalaba alabanza. Su lugar de origen era extraño, desconocido para el resto del grupo. Era de Keriot. Pero tuvo una iniciativa, versículo 15, él fue con los principales sacerdotes, que para este punto tú ya sabes, los principales sacerdotes están urgidos de deshacerse del Señor Jesucristo. Ellos quieren matarlo, pero no se atreven a hacerlo porque son cobardes. No quieren hacerlo durante la Pascua porque son cobardes, pero quieren hallar la manera de hacerlo de forma indirecta. Y a esto Judas se aparece como aquel personaje que ellos estaban esperando. Versículo 15 viene con una iniciativa Judas. Aquí tienes la iniciativa del diablo. Versículo 15, y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Esta es una pregunta que delata el corazón de Judas. ¿Qué me queréis dar? Esta pregunta, en todos los idiomas que la quieras traducir, señala egoísmo. ¿Qué obtendré si hago esto? ¿Qué obtengo si entrego al Señor Jesucristo? ¿Qué me queréis dar? Obviamente él estaba hablando de una ganancia económica. Él está diciendo, ¿qué obtendré si entrego a Jesús? Yo no sé si tú has pensado, ¿cómo es posible que uno de los 12 se atrevió a entregar al Señor Jesucristo? ¿Que no lo quería? ¿Que no era un discípulo? Bueno, quiero que sepas que los frutos de Judas al final de cuentas nos hacen ver que él nunca amó al Señor Jesucristo. Esta iniciativa no la tuvo Pedro, no la tuvo Juan, no la tuvo Tomás. ¿Qué me queréis dar? Esconde un corazón egoísta que quiere extraer algo, que quiere sacar algo para sí. Porque siempre el traidor es egoísta. El traidor siempre es egoísta. Traiciona para sacar su beneficio. Traiciona porque quiere obtener algo. Traiciona porque quiere obtener de las personas provecho y después no le importa irse de la iglesia y salir de la iglesia y mostrar sus verdaderos frutos cuando ya absorbió lo que quería o podía de la iglesia. Y quiero que sepas que Judas absorbió mucho de Cristo, absorbió mucho de los apóstoles, absorbió mucho de la obra de Dios. Judas fue un hombre que se llenó a plenitud de todo visualmente y audiblemente lo que Jesús fue. Él se llenó su corazón y su mente de todas las palabras de Jesús. O sea, Judas escuchó a Jesucristo 3 años y medio. Eso es mucho más que escucharme a mí predicando 100 años.
Judas escuchó mucho más, mucho mejor y mucho más fuerte el mensaje divino porque lo escuchó directamente de Dios. Judas absorbió, como los otros 11, de una manera inigualable. Incluso tú sabes que a veces Jesús les declaraba en secreto algunas cosas. Judas estaba allí. Judas absorbió muchas cosas. Pero quiero que veas que en su egoísmo él absorbió más que enseñanza. Ve a Juan capítulo 12, por favor. Juan 12. Y ve cómo el egoísta absorbe para su propio provecho. Pero tristemente no siempre absorbe lo mejor. En Juan capítulo 12, versículo 4, Juan dice y vierte la historia. Juan 12, 4. Y dijo uno de sus discípulos, ¿recuerdas? Jesús acaba de ser ungido en Betania. Versículo 2 dice que vino, estaba Marta sirviendo, Lázaro allí en la mesa. Versículo 3, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, ungió los pies de Jesús, los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Esto es una noche cercana a la crucifixión. Y versículo 4 dice, y dijo uno, imagina el ambiente perfumado, la mujer adorando al Señor, los discípulos asombrados, la casa llena del aroma, salía por las ventanas con toda seguridad el aroma. Y versículo 4 dice, y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, recuerda, uno de sus discípulos, una vez más enfatiza quién era. Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. La Biblia siempre es enfática en decir, este es el hombre. Versículo 5, ¿qué dijo Judas? ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Aquí tienes un buen comerciante, un buen administrador, un buen contador. ¿Por qué no pudo ser vendido por 300 denarios? Judas no vendía perfumes, pero Judas sabía cuánto valía ese perfume. Judas tenía conocimientos comerciantes, porque es lo que dice el texto, y dice que ese perfume Judas lo valuó en 300 denarios. Un jornalero ganaba 1 denario al día. No trabajaban los sábados. Por lo tanto, 300 denarios es equivalente a 1 año completo de sueldo para un jornalero. Esto es todo el sueldo de 1 año invertido en un solo perfume. 1 año de trabajo a jornal en un solo perfume que María derrochó sobre los pies del Señor Jesucristo. Y Judas dice, eso pudo haberse vendido por 300 días de trabajo. Y dice además, dado a los pobres. Versículo 6, desenmascara al traidor y dice, aquí está su egoísmo, mira su egoísmo. Versículo 6, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, o no porque tuviera cuidado de los pobres, sino porque era, ¿qué, iglesia? Era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. El texto nos dice que Judas no solo era traidor, sino era ladrón. Le llama ladrón, era ladrón. El ladrón siempre es avaro, el ladrón siempre es codicioso, el ladrón siempre quita porque ama lo material y desea lo material y es capaz de cualquier cosa, incluso quitar lo ajeno porque es ladrón. Aquí tienes la descripción del carácter de Judas. No solo es traidor, es ladrón. Recuerda, estamos viendo su radiografía y en la radiografía del traidor vemos que él era primero egoísta. Buscaba para sí, absorber todo lo que podía. Y dentro de eso absorbió también dinero. Aquí tienes la clave para interpretar por qué fue con los sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Él estaba siempre en busca de ¿qué? De dinero. Era un ladrón. Él quería dinero. Esto desata el entendimiento de la vida de Judas. ¿Por qué estuvo con Jesús? Escucha, por buscar un beneficio egoísta. ¿Por qué Judas estuvo con Jesús 3 años y medio y soportó la enseñanza y estuvo ahí y predicó? Bueno, aquí está la respuesta bíblica. Porque él de alguna manera estaba allí buscando sacar un beneficio personal. Porque era egoísta. Y el egoísta siempre traiciona.
El egoísta es ladrón. El ladrón, como Judas, buscaba beneficio para él y dice que sacaba de la bolsa. Ahora, piensa en esto un momento. Eso quiere decir que Judas, al tener la bolsa, se refiere a el fondo del que los apóstoles y Jesús subsistían. En otras palabras, Judas era el tesorero de los 12 y de Jesús. Ahora piensa esto, era el tesorero. Pregunta, ¿quién le otorgó el papel de tesorero a Judas? Y esto es obvio, ¿quién? El que estaba encargado de ese grupo, que era el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo sabía quién era Judas, desde el principio te lo mostré. Él sabía que él era el cumplimiento de Salmo 55, de Salmo 41, el que levantaría el calcañar. Y aún así Jesucristo le da la tesorería de los 12. Escucha, Judas no era como uno de los discípulos, era un principal entre los discípulos. Era el tesorero, Jesús lo escogió, Jesús le dio la bolsa. Por supuesto, nosotros leemos las listas de los apóstoles y leemos Pedro, Andrés, y la lista siempre es igual, nunca cambia. Los tres principales del grupo íntimo del Señor y Judas al final. Pero quiero que sepas que esto lo sabemos tú y yo porque leemos la Biblia. Pero en el entorno del grupo de Jesús, Judas era un principal entre los 12 porque llevaba la bolsa. Eso quiere decir que Jesús le había dado cierta responsabilidad. Eso quiere decir que Jesús le había dado cierto voto de confianza. Y aunque Jesús sabía que robaba, porque Jesús lo sabía, aún así Jesús le permitió seguir adelante. Esto me deja sin palabras porque el Dios omnisciente sabe quién es el traidor, sabe que está robando, pero detiene su juicio. Espera, Dios espera. Jesucristo sabía que Judas estaba absorbiendo todo lo que podía, incluso de la bolsa, porque era egoísta, buscaba para sí. Su andar con Jesús, por tanto, por 3 años, solo fue para sacar un provecho egoísta. Lo más probable, dicen los estudiosos, es que Judas estuvo con Jesús no solo para obtener algo personal, sino porque al parecer era un hombre que, como la mayoría de los judíos de ese tiempo, esperaba la victoria judía sobre Roma. Entonces Judas esperaba que Jesucristo fuera el Mesías triunfante que entraría y vencería a César y a Roma y que daría nuevamente la independencia a los judíos. Y probablemente Judas era un hombre así, que veía en Jesucristo la próxima cabecilla para triunfar políticamente, socialmente. Judas veía en Jesucristo el libertador humano, pero no veía en Jesucristo el libertador divino. Judas esperaba en Jesucristo que fuera el próximo Josué que les llevara a la tierra prometida, pero nunca entendió que Jesucristo es el verdadero Josué que da la vida eterna. Judas no vio eso. Judas vio lo que él quería ver porque era egoísta y buscaba lo que él quería, propósitos políticos, propósitos materiales. Y esto estoy seguro que es así, iglesia, porque Judas, escucha, aquí está la clave, Judas decide ir a ofrecerse, entregar a Jesús, cuando Jesús ha repetido suficientes veces, voy a morir. Jesús había mencionado a los 12, voy a morir. En los últimos 6 meses antes de la cruz, Él está diciendo, voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a resucitar, pero voy a morir. Y los discípulos no entendían todo, pero Judas está ahí escuchando, va a morir. Yo no veo la victoria, pensaba Judas. Yo no veo el triunfo sobre Roma. Por lo tanto, para Judas, Jesucristo terminó siendo un perdedor. No era quien él esperaba. Así que piensa, ponte en el lugar del traidor egoísta y ladrón. Cuando ve que aquel va a morir en quien había puesto cierta esperanza humana, ve que va a morir, ve que va en serio, entonces el ladrón dice, en vano lo he seguido 3 años. He perdido mi tiempo. Voy a ver, piensa, voy a ver qué última cosa puedo sacar antes de abandonarlo. Y lo último que sacó fueron 30 piezas de plata, que fue el precio de la traición. Él estaba ahí porque era egoísta. No le interesaba la fe, no le interesaba Jesús, no le interesaba la salvación, no le interesaba el cielo. Escucha, Judas no le interesaba nada de esto.
A Judas no le interesaba alabar a Dios, aunque su nombre lo decía. A Judas no le interesaba el mensaje de Cristo. No le importaba su egoísmo y sus propios fines lucrativos. Pero a Judas no le importó nunca el mensaje de salvación. Puede haber gente así en la iglesia. Está en la iglesia, pero no le importa el mensaje, no le importa la predicación, no le importa la fe, no le importa la Biblia, no le importa orar, no le importa cantar, porque no le importa Cristo. Es un traidor. Es un traidor. Está enmascarado. Y Dios lo permite por un tiempo. Yo no sé tú, pero yo hubiera ido con Judas. Judas, sé que estás robando. Devuélvemelo. Y dame la bolsa. Y cambias de tesorero. Eso haría alguien humanamente pensando lo más lógico. Jesús no lo hizo. Jesús no lo hizo. Y ahí nos enseña mucha sabiduría divina. Su paciencia, su longanimidad, su benignidad, su bondad con nosotros. Jesús sabía y lo permitió. No lo detuvo. Aquí tienes el egoísmo del traidor. Vuelve a Mateo 26, por favor. Mateo 26. Y después de que Judas en Mateo 26, 14 al 16, lo ofrece entregar, Mateo 26, ellos le ofrecen, versículo 15, Mateo 26, 15, ellos le asignaron 30 piezas de plata. Quiero que sepas que 30 piezas de plata no era mucho. Era el costo, según Éxodo, era el costo de un esclavo herido. Ni siquiera de un esclavo al 100. Era el costo de un esclavo herido, enfermo. Eso costaba 30 piezas de plata, no era mucho. Cuando tú veas monedas, dineros, cantidades en la Biblia, no trates de transformarlas a nuestro tiempo. A veces eso queremos decir, pastor, ¿cómo cuánto sería hoy 30 piezas de plata? No lo hagas, porque no importa. Los números en la Biblia, las cantidades, tienen un significado teológico. No lo traduzcas a hoy, porque no sirve de nada. Tienes que interpretarlo a la luz de la misma escritura. Y 30 piezas de plata es el precio de un esclavo herido, según el Antiguo Testamento. Y eso te dice mucho. No importa cuánto valía hoy en pesos. Lo que importa es que Judas recibió 30 piezas de plata, precio de un esclavo, porque para él Jesús valía eso. Es la importancia teológica. A Judas, Cristo valía un esclavo herido. A Judas no le importaba a Jesús. Quiero que sepas que un traidor no le importa a Jesús. O sea, el traidor no aprecia a Jesús. Los que amamos al Señor apreciamos al Señor, ¿cierto? Amamos al Señor, amamos su sangre bendita, preciosa. Amamos su reino, amamos su obra, amamos su iglesia, amamos su palabra y quisiéramos pedirle que nos ayude a amarlo más. Pero alguien que es traidor, Dios vale 30 piezas de plata. Este hombre, Judas, tiene un corazón egoísta. Aquí tienes el egoísmo del traidor. Pero además, en segundo lugar, y será todo por esta mañana, en segundo lugar, además del egoísmo del traidor, vemos la hipocresía del traidor. La hipocresía del traidor. Judas es el maestro de la hipocresía. Es el más grande hipócrita que ha existido. Hipócrita es mostrar una apariencia por fuera, pero no coincide con el corazón y la condición espiritual. Esto es Judas. Y creo que no ha habido mayor hipócrita en la historia que Judas. Pero hoy hay muchos Judas que están haciendo exactamente lo mismo. Hay dos episodios de su hipocresía. Mateo 26, 20. Quiero que vea allí, por favor. En esta radiografía del traidor vemos ahora su hipocresía. Mateo 26, 20 dice la Biblia: cuando llegó la noche, esto es la última cena, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Ahora escucha, cuando Jesús está en la cena, él declara: alguien me va a entregar.
Él sabía el futuro, sabe lo que va a pasar, sabe cómo va a sufrir y sabe que una de esas cosas es que va a ser traicionado. Uno de vosotros me va a entregar. Es la cena, Judas está ahí, Judas está recostado cerca del Señor Jesucristo. Lo sabemos porque metió su pan en el mismo lugar que el Señor Jesús. Y al parecer todo va bien porque los discípulos empiezan a preguntar, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Uno lee eso y no entiendes porque, ¿cómo que? ¿Por qué preguntan? ¿Que no saben si van a hacer o no? Miren, hermanos, la pregunta de los discípulos es sincera. Habían pasado 3 años con la humildad personificada. Algo le habían aprendido a Jesús. Y ellos eran un poco humildes, créamelo. A este paso ya eran algo humildes. Así que al preguntar, ¿seré yo, Señor? Ellos estaban reconociendo que podían ser capaces de hacerlo. Que bajo cierta presión podrían llegar a cometer esa atrocidad entregando al Señor Jesucristo. Que ante las circunstancias adversas, ellos se creían potencialmente capaces de hacer aquello. Habían aprendido algo de humildad del Señor Jesucristo. No eran como nosotros que dicen, oye hermano, tú no vayas a... No, yo nunca, jamás. ¿Cómo crees? ¿Qué pasó, hermano? No, ellos eran más humildes. Habían aprendido de Jesús. Y su pregunta es sincera y humilde. ¿Seré yo, Señor? Es decir, como si ellos estuvieran preguntando, Señor, ¿voy a ser capaz yo de hacer eso? Dímelo. Adviérteme, Señor. Si soy yo, dime para que me cuide. Ellos esperaban que les dijera algo así como tiempo atrás a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos. Ellos esperaban que les dijera, Señor, dime si soy yo el que te va a entregar. Y los 11 comienzan a preguntar, Pedro, Jacobo, Juan, Tomás, Bartolomé, Natanael, Felipe, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Y el versículo 23, Jesucristo responde de una manera indirecta, pero responde. Versículo 23, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Meter la mano en el plato significaba que estaban recostados cerca para comer. Recuerden, no había mesas, comían recostados sobre literalmente un costado a ras de piso y compartían lugares de esta manera como abanico, y el que estaba sentado cerca de ti podía compartir el frasco de las hierbas y todo eso que comían en la Pascua, como es el caso ahora. Y dice Jesucristo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese, Jesucristo está diciendo no nombres, pero está diciendo realmente quién lo va a hacer. Y dice algo más, versículo 24, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, esto es el mismo Jesús, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Tomaré este texto al final, pero mira versículo 25, aquí tienes al maestro de la hipocresía. Versículo 25, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Esta es la pregunta más hipócrita que vas a oír este año. ¿Por qué Judas pregunta soy yo? Él sabe que él es. Un día anterior había ido a hablar, había ido a hablar con los sumos sacerdotes para entregarle las 30 piezas de plata, estaban en su bolsa. Él sabe que él es. Pero quiere ser tan hipócrita que quiere camuflarse con los 11 para parecer piadoso como ellos cuando él es un hipócrita. ¿Entiendes la astucia de Judas? Todos se están preguntando, Señor, ¿soy yo? ¿Seré yo? Eso es una hipocresía vil. Lo más triste es que él está buscando ser hipócrita con aquel que conoce los corazones, con aquel que sabe todo del hombre y que no necesitas decirle nada porque conoce el corazón del hombre. Ellos entendían, los 12 entendían que uno le iba a entregar. Y yo te pregunto, ¿quién era el sospechoso entre ellos? Nadie. Nadie sospechaba de nadie. Escucha, nadie sospechaba de Judas. Y cuando una persona está en la iglesia y luego sale porque es un falso cristiano, tenemos ese mismo sentir, ¿no?
Nunca hubiera sospechado yo eso. Nunca hubiera sospechado, jamás hubiera sospechado eso. Los 11 jamás habrían sospechado de Judas. O sea, Judas tenía responsabilidad de Cristo. Judas había ido a predicar con ellos. Judas había hecho milagros. Judas había estado con ellos y Jesús lo trataba especial. Jamás habían sospechado de Judas. Y Judas en su hipocresía pregunta: ¿seré yo, Señor? Esto es un camuflaje. Esto es Judas tratando de aparentar ser como ellos, humilde. Pero Jesús le dice al final, versículo 25, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. La Biblia no lo dice, pero probablemente los corazones de los discípulos estaban tan consternados, tan confusos, tan en un ambiente de tantas dudas, que no captaron eso. No lo captaron. Aunque Jesús les está diciendo, es el que mete su mano conmigo, tú lo has dicho. 2 veces Jesús lo afirma. Judas, un gran hipócrita. Cambia versículo 47 de Mateo 26, mismo capítulo, versículo 47. Mira, otro episodio de hipocresía del traidor. Y esto es el clímax de su hipocresía. Versículo 47 dice: mientras todavía hablaban, vino Judas. Esto ya no es el aposento alto, es el Getsemaní. Y quiero que veas lo que pasa en el Getsemaní. Mientras todavía hablaba, vino Judas. ¿Notas cómo lo llama Mateo? Uno de los 12. Una vez más, Mateo está diciendo, él estaba con nosotros. Y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Aquí tienes un episodio hipócrita mayor que el de la cena esa noche. En la cena se camufló entre los discípulos diciendo: ¿seré yo, maestro? Pero aquí tienes su hipocresía flagrante en la cara. Llega con una turba y le dice a Jesucristo: salve, rabí. Salve es un saludo real. Salve quiere decir que está saludando a alguien a quien tú consideras de una posición real o de mucha elevación. Era un saludo de personas solo muy importantes, muy valiosas. Es el saludo con el que el ángel Gabriel se presentó con María. ¿Te acuerdas? En Lucas capítulo 2, salve, muy favorecida, has hallado gracia delante de los ojos de Dios. María había sido escogida. Mismo capítulo dice: me llamarán bienaventurada. Sí, el ángel la llama así porque tienes ahí a la madre terrenal del rey, una mujer escogida, seleccionada por Dios, a la cual era correcto decirle salve. Pero aquí viene Judas y se refiere a Jesús, al que para él vale 30 piezas de plata, y en su hipocresía usa la boca. La noche anterior esa noche en la cena anterior usó la mano para meter en el plato. Usó su boca en su hipocresía y ahora la vuelve a usar. Salve, maestro. Te respeto, Señor. Qué hipocresía. Inmediatamente eso, versículo 49 al final dice: y le besó. Y le besó. Quiero que sepas que no solo fue un saludo traidor, sino ahora esto es un beso traidor. Un saludo hipócrita, salve, maestro, y un beso hipócrita. En el tiempo del Nuevo Testamento, como aquí, un beso señalaba un saludo de profundo, profundo respeto. Solo besabas a aquellos a quienes respetabas mucho, a quienes apreciabas, y de hecho solamente se daba entre personas de gran intimidad, de gran amistad. Aún entre hombres, como es aquí, lo explicaba yo el miércoles, el beso entre hombres, entre personas del mismo sexo en tiempos bíblicos y ámbitos judíos, era permitido y era una señal de respeto, una señal de intimidad, de cercanía, más allá. Y Judas lo hace con Cristo.
Escuchen, hermanos, había diferentes clases de besos. En tiempos de Cristo había beso en la mano, en el anverso de la mano. Había besos en la palma de la mano y cada uno significaba algo. Había beso en los pies, como una mujer que besó también a Jesús en los pies. Pero había un beso que era especial y era el beso en el rostro. El beso en el rostro significaba la mayor amistad, cariño, respeto y amor profesado hacia esa persona. El beso en el rostro era el símbolo más alto de cariño y amor. Esa noche, Judas convirtió el mayor símbolo de amor en el mayor símbolo de hipocresía. Esa noche, Judas, en su traición egoísta e hipócrita, no solo se camufló, sino ahora pervierte una muestra de cariño, convirtiéndola en una señal hipócrita. Lo besó. Lo besó. Esto es, literalmente, hermanos, el diablo besando al Hijo de Dios. Y no estoy exagerando, como sabes y veremos. Esa noche en la cena, después de que comió el bocado, Satanás entró en Judas, ¿te acuerdas? Judas está posesionado. Él no está echando espuma por la boca, ni se está haciendo hacia atrás, pero él está posesionado por el diablo. Y aquí tienes al diablo besando al Hijo de Dios. Un beso hipócrita, un beso ruin, un beso falso, pero besando. Jesucristo, quien conoce todo siempre, y lo conoció desde el principio, Jesús no lo detuvo otra vez, hermanos. No le digo, no, hazte para allá. No me beses, hipócrita. Fíjate, no detuvo al ladrón cuando sacaba de la bolsa. Y ahora no detiene al hipócrita cuando viene a besarlo. Jesús lo permite. Aquí estoy, bésame. Y además de que lo permite, al mismo tiempo Jesús se distancia de Judas. Versículo 50, y le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Esa palabra amigo no es filei, un amigo de amor, sino es una palabra distinta que señala simplemente compañero. Porque Judas no había querido ser un verdadero amigo de Jesús, y Jesús le dice, tú no eres mi amigo, tú eres mi compañero. Amigo, ¿a qué vienes? Quizás se nos hubiera traducido mejor, compañero, ¿a qué vienes? Jesús, al recibir un beso hipócrita, escucha, se distancia de Judas espiritual y emocionalmente. Dice, tú no eres mi amigo. Un tiempo atrás Jesús había dicho, os he llamado amigos. Palabra distinta de amor. Pero aquí a Judas le dice, compañero, ¿a qué vienes? Jesús toma distancia de él, espiritual, moral, íntima. No hay nada entre ellos, no hay amor verdadero porque Judas no lo quiso. Pero Jesús no detuvo al traidor, iglesia. Hasta aquí Judas traiciona, versículo 50, entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Aquí tienes, plan maestro de Judas, ha funcionado. Parece que el hipócrita traidor, egoísta, se ha salido con la suya. Parece que Judas está venciendo. Parece que Judas logró su cometido, 30 piezas de plata, deshacerse de Jesús, tomar ese dinero, irse a Queriot, empezar de nuevo, buscar otra cabecilla que pueda seguir para ganar a Roma. Judas parece que está ganando. Aquí tienes parte de la radiografía del traidor. El traidor es egoísta, el traidor es hipócrita. Judas lo fue. Egoísta al buscar su propio beneficio e hipócrita al aparentar. Quiero decirte que esto va en dos áreas. El egoísmo del traidor apunta a su corazón. La hipocresía del traidor apunta a su apariencia. El corazón del traidor siempre es egoísta y la apariencia del traidor siempre es hipócrita. ¿Te acuerdas por qué te estoy hablando de esto? Porque hoy los que están en la iglesia y no son de la iglesia son traidores como Judas.
Y aunque siempre hablamos del falso cristianismo, quiero que lo veas desde este enfoque. El falso cristiano es un traidor. Es un traidor de Cristo. No le importa a Cristo, no le importa la fe. Es un egoísta y es un hipócrita. Están con nosotros, no son de nosotros, se irán de nosotros, no tienen la unción del Santo, no tienen al Espíritu, no aman a Cristo, no aman su palabra, no son transformados, son traidores que cuando pasas la radiografía de sus vidas solo encuentras egoísmo e hipocresía. Sin embargo, hay otras dos cosas que quiero estudiar con ustedes esta noche, pero quiero terminar así. Cuando tú escuchas del traidor y entiendes, Jesús es Jesús. Jesús es omnisciente y sabía todo. Y tú no eres Jesús, yo no soy Jesús. Pero hoy, escuchar de un traidor nos causa desconfianza. Hoy, saber que alguien que está en la iglesia y no era creyente, genera cierta desconfianza y decir, oye, ya no puedo confiar de nadie entonces. Entonces, todos son incrédulos hasta que me demuestren lo contrario. Y viene una sensación de desconfianza generalizada, que dice, no, si esto pasó, entonces a mis ojos ya nadie es cristiano. Y podría haber un corazón duro en la iglesia que podría decir, no, como eso pasó, para mí nadie es creyente. Nadie, hasta que pase el tiempo. Algunos otros dirán, no, yo hasta en el cielo voy a saber quién es creyente verdadero. Y puede llenarse tu corazón de una desconfianza generalizada. Y decir, bueno, creo que no debo poner mi confianza en nadie, porque todos me pueden fallar. Si me falló Judas, puede fallar cualquiera. Esa desconfianza hacia todos y por todos, que se vuelve también como en una psicosis, en una paranoia, de decir, no, incluso el pastor puede ser falso, y él puede ser falso, y los músicos son falsos, y llega al extremo de, creo que yo soy falso. Y llega una paranoia en vez de centrar tu corazón en la palabra de Dios y analizar lo que ella dice y mirarte en el espejo de ella. Pero esto es lo que quiero que vean, iglesia. Tener la actitud de ahora no confío en nadie, tener la actitud de ahora desconfío de todos, es una actitud incorrecta. El hecho de que un Judas o 2 o 3 o 5 o 10 estén y saquen sus frutos a relucir, eso no quiere decir que todos son falsos. 1 de 12, no son todos. ¿Cuál es la actitud correcta cuando hay traidores? Escucha, la actitud correcta es la que dice 1 Corintios 13:7. El amor todo lo cree y todo lo espera. Lo que tú ves de las personas es lo que debes creer. Y tú debes tener los mejores pensamientos hacia las personas que te rodean en la iglesia. Lo que tú ves, créeselos. Lo que tú ves en ellos, espéralo. Tómalos como real. Eso es la actitud correcta. Cuando tú empiezas a tener desconfianza sobre todos y paranoia por todo, que todos son incrédulos, tú estás dejándote vencer por la amargura, el rencor, la apatía en tu corazón. Esa no es la actitud cristiana. La actitud cristiana es de amor. Todo lo cree, todo lo espera. Sí, pero me van a traicionar. Escucha esto con todos tus oídos. Escucha, el que ama siempre va a ser traicionado. Si tú nunca quieres ser traicionado, no ames a nadie, pero el que ama será traicionado. Cristo amó y fue traicionado. El que ama verdaderamente en algún punto de su vida será traicionado. Y será traicionado de su íntimo. No de tu enemigo, eso te lo esperas, pero de tu íntimo. Con quien comunicabas dulcemente los secretos en la casa de Dios. Pero tu actitud no puede ser ahora de desprecio y desconfianza hacia todos, porque el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y te he mostrado cómo Jesucristo no anduvo deteniendo a Judas por sus maldades. Él confió en él, le dejó la bolsa, le dio responsabilidad, le tuvo confianza, le dio oportunidad, lo dejó vivir. Esperó lo mejor de él, aunque sabía su corazón. No podemos hacer acepción de personas, tener prejuicios contra todos, desconfiar ahora de todos. Creo que si tú vienes con esa actitud a la iglesia, tú no vas a aprovechar nada de la palabra de Dios. Porque en tu corazón hay una barrera contra el hermano, y si no amas al hermano, no amas a Dios.
Aquellas personas que dicen, yo voy a la iglesia por Dios, no por la gente. Bueno, estás contra la Biblia. Que la Biblia dice que si no amas a tu hermano, a quien has visto, ¿cómo amarás a Dios a quien no has visto? Sí, pero no me salgas como el escriba aquel. ¿Y quién es mi hermano? ¿Y quién es mi prójimo? Cualquiera que está a tu lado. Y si no es creyente, eso no te toca a ti juzgarlo. Tú ten el mejor pensamiento de la gente. Ese pensamiento tuvo Cristo. Así fue Cristo. Esperó de Judas. Creyó en Judas en algún momento. Y Judas decidió. Pero nuestra parte no es volvernos desconfiados de todos, sino es amar a todos. Y al final el Señor hará su obra. ¿Seremos traicionados? Sí, porque Cristo nuestro Señor fue traicionado y nosotros experimentaremos algo similar. Ten en cuenta esto y el Señor nos dé entendimiento en todo. Esta noche cerraremos con otros aspectos más del traidor al pasar la radiografía de la Biblia sobre él. Inclinen su rostro y oremos. Padre, gracias te damos por tu misericordia en nuestras vidas. Gracias porque en tu fidelidad tú nos das de tu palabra advertencias como estas. La iglesia, Señor, sufre cuando Judas brota. La iglesia sufre cuando los que eran de nosotros salen de nosotros para manifestar que nunca fueron de nosotros. Señor, la iglesia sufre cuando hay anticristos. La iglesia sufre cuando hay hipócritas, egoístas, traidores. Señor, tú conoces los corazones, nosotros no, pero no nos mandas a examinar corazones ajenos. Nos mandas a examinar nuestro corazón y amar a los demás. Eso es lo que nos mandas. Señor, ayúdanos a pensar así. Quita de nuestro corazón todas las amarguras y todas las raíces y todos los espinos que nuestro pecado ha generado los unos con los otros. Y Señor, ayúdanos a confiar en el hermano. Y si algún día ese hermano demuestra que no era hermano, bueno, Señor, tú te encargarás. Pero nuestra labor es amar. Es amar. Señor, Jesucristo amó a Judas. Y aunque fue traicionado, lo amó, lo amó, lo amó. No lo detuvo, lo amó. Y su pecado finalmente lo juzgó, pero lo amó. Señor, el hecho de que lo amó no significa que lo toleró, pero tuvo paciencia, Señor. Te pido que en nuestra iglesia tú nos des un entendimiento en todo esto, nos ayudes a madurar estas cosas, fortalezcas nuestra iglesia en todo sentido, Señor, que nos libres más y más de Judas, los Judas actuales, y que nos ayudes a examinar nuestras propias vidas, Señor, que quites ese pensamiento de venir a la iglesia a juzgar quién es Judas, sino a mirarnos nosotros en el espejo de tu palabra, porque la Biblia nos manda a examinarnos a nosotros mismos, no a examinar a otros. Ayúdanos a examinar nuestras propias vidas y permítenos, Señor, si hubiera alguien que está enmascarado aquí, quítale la máscara, pero a tiempo, para que venga a los pies de Cristo y se humille. Y si alguien aquí, Señor, necesita escudriñar su propio corazón, hazlo, Señor, ayúdale, ayúdanos. No queremos ser egoístas ni hipócritas como el traidor de traidores que es Judas. Pedimos, Señor, que bendigas nuestra iglesia y nos ayudes a ser avivados a pesar de las traiciones y que tú, Señor, seas exaltado por encima de todo para que tu nombre sea glorificado y nosotros, Señor, nos seguiremos humillando delante de ti. Te damos gratitud y alabanza por todo esto. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.